Yo necesito que ustedes se pongan en la posición mía en algún momento. Yo no sé cómo explicar eso, brother, pero para mí, weón, la comunidad no algo muy chimba. La comunidad jodió algo muy chimba. Y yo se lo estoy dando desde mi punto de vista, desde mi posición. ¿Sí me entiende? La gente llegó a un punto donde llegó a ser tan rata que me estresaron. Papi, me estresaron, pero vea, yo le voy a decir algo. Yo en todo este tiempo solo he compartido con Lonche. Solo he compartido con Lonche. Es con la única, con la lana. Es con las únicas personas que he compartido y todo el mundo lo sabe. ¿Por qué? Porque llegó un momento donde a mí se me hacía, o sea, no por Julieta, por la gente. Yo no quería estar cerca de Julieta y que sacaran una foto y tener que aguantarme ese montón de gente, parce, de verdad. Y las personas piensan que uno es una mierda y que uno, papi, ustedes me cansaron. Socio, es extremadamente, exageradamente absurdo, bro, lo que no logran entender, weón, lo fastidioso que era, pa. Y a un punto donde son tan sims, escucho, que yo no quiero tener nada que ver con eso. Weón, yo no soy, o sea, vaya, yo soy una persona que ataca. Yo soy cazador. Yo me considero sin de las mujeres porque a mí me encanta la mujer. Lo que no soy es un lambebotas, pa, ¿sí me entiende? Y la gente pasaba la línea. Brother, ¿cómo es posible, gonorrea, que nosotros tengamos una casa, papi, la hija de puta, preparadas para todo el mundo, le tengamos computadores para que haga streaming, le pusimos un hotel en todo el poblado, uno de los mejores hoteles, y a mí me estén tirando mierda porque el día que llegó se tuvo que ir al hotel en Uber? Parce, o sea, perro, yo cuando vi eso, yo dije, ¿qué puta le pasa a la gente, socio? De verdad, ¿qué rayo le sucede, huevón? Marica, ¿qué es qué es esta gente tan estúpida? Pa, real. Ah, güey, es que tú no te puedes ponerte a prometer cosas y no vas a cumplir, pero yo estaba ready para cumplir a todo el mundo. Y yo esta semana me maté. Me duele la espalda de tanta mierda que hice y todo lo que estuve haciendo para agradecer por haber venido a todo el mundo. Con todo el mundo. Yo soy muy agradecido con Julieta, con Mick, estoy agradecido con todos. No confundan las cosas. Una cosa es lo de la gente y una cosa es ellas, que ellas han sido muy buenas personas. Papi, yo estaba podrido. Ellos querían que después de que ustedes estuvieran con ese chipeo, weón, que yo no quería tan exagerado, porque pues como no lo lleva, pero cuando llega un punto donde te llegan a joder tu propia gente por un Uber, ya es fastidioso, ¿sí me entiende? Yo no puedo ir a recoger a una mujer a las 5 de la mañana. Primero porque yo tengo una prioridad que es mi mujer, weón. Puede que usted con diga lo que sea, pa, y usted me tire mierda y usted quiera meter en mi vida personal y usted diga, es que Westcol no tiene que estar con esta persona. Al final, cabo, pa, yo soy el que decidió eso y a mí, vale, me ha ayudado muchísimo, weón. ¿Sí me entiende? Yo tengo que responder por mi mujer con yo no tengo que estar por allá a las 5 de la mañana. Usted se monta una película en la cabeza que, hey, chimba con uno decía, esta persona se ve bonita para allá con esta persona, normal. Yo hay unos chipeos que me dan risa, yo me tiro los... Papi, ¿sabes que con el Julieta yo tiraba más caja que 10? Vea, se lo juro. Pero yo era en la casa, aquí, weón, vean, ¿sabes que yo estaba con Balca y todos ellos se conocieron? Y nosotros teníamos pensado hacer cosas muy chimbas que nos tocó cancelar todo. Por lo mismo, porque dijimos, parce, si nosotros hacemos eso, la gente no va a poder controlar ese montón de ratas, pa, porque eso ya de rata, eso ya de mucha rata, pa, pasan la línea y la gente no se da cuenta, pero pasan la puta línea, socio. Entonces, ¿qué pasó? Desde mi posición, lo vuelvo y lo repito, desde lo que yo soy, desde mi punto de vista, weón. Sí, lo que digo está bien. El problema es que, bueno, desde mi punto de vista, pa, desde el punto de vista mío, bueno, ahora imagínese, brother, nosotros que parce, literalmente lo que queríamos era recibir bien a la gente, pasarla bien, weón, a esta casa la única persona que pudo entrar fue Lonche, weón, y los hombres, ¿sí me entiende, gonorrea? Yo no podía traer a esas mujeres a mi casa, convivir conmigo, hacer algo chimba acá, a que conociera mi vida, porque ustedes cagaron todo país, esa es la realidad, weón, ustedes cagaron todo, perro, porque es que eso es una cosa de que, gonorrea, está bien, so, que usted sea un fanático, está bien que usted sea un sin, weón, está bien que usted le guste, pero eso está muy bien, pero usted como pretende, weón, que yo voy a ser la persona que todo el mundo quiere que sea, con una persona que ya me tienen hasta arriba, weón, se lo juro, me tienen hasta arriba, weón, no les digo que es que no estoy hablando mierda, es por un Uber, pero todas estas semanas estuvimos atentos a todo, weón, en lo que necesitaran, en todo, weón, por un Uber, gonorrea, nos cayó una mierda que usted dice, uy, parce, ¿qué es esto? Real, ¿qué es esto? ¿Hasta qué punto hemos llegado, weón? Entonces ayer en el streaming, ¿sabes qué hice? Dije lo que sentía realmente. Dije lo que sentía realmente, aunque mucha gente se haya ofendido, porque aquí hay mucha gente que dice, uy, gonorrea, pues deja de hacer mierda con Julieta. Entonces, papi, yo tengo que salir públicamente a decir que me gusta, que me chipeen. Papi, ¿cómo así es que no tengo que salir a decir eso, bro? Yo dije lo que sentía. ¿Y sabes qué sentía? Que no me gustaba ese chipeo. Que no me estaba gustando eso, weón. ¿Por qué? Porque ya llegó un momento donde me estaba fastidiando. Porque llegó un momento, bro, donde la gente estaba fastidiosa, pa. Usted como espectador puede tirar y puede estar muy feliz, pero nadie se pone a pensar con real lo estresante que puede ser para uno, bro, que uno lo estén chipeando con una persona que uno le cae bien. Bro, yo no la puedo conocer. ¿Sí me entiende? Yo no la puedo conocer. Yo le hablaba con miedo, weón. Yo no me la acercaba. Yo le decía a ella, yo no le hablaba, ella sabe que yo no le hablaba, ella sabe que yo venía, decía, ¿qué necesita? Esto, el que tan, o sea, con todo el respeto, para mí me hubiera gustado hacer lo que hice, por ejemplo, con Lonche y Alana, que nosotros nos fuimos a Aviadores, nos fuimos a fumar, ¿usted por qué cree, weón, que yo no me fui con los demás? Por la misma gente, no porque no quisiera convivir con ellos, sino que pase, que cuando una foto mal cualquiera y que otra vez todo el mundo empieza a joder, que todo el mundo empieza a chipear, que todo el mundo empieza a chimbear. Eso es lo que yo estaba, lo que yo estaba tratando de decirles, weón. Que las personas más adultas en el chat entendemos, pero las ratas que hablan de chipeo todo el día. Por eso, bro, exacto, es que, weón, ustedes no ven que ustedes, a ver, yo entiendo el porqué, pues el chipeo, ¿sí me entienden? Porque es normal, yo también chimbeé y voy mucho con eso. Lo que pasa es que muchas veces no entienden el límite, no entienden el límite, pero no entienden que hay una línea, weón, que cuando usted la pasa ya se pone fastidiosa, literal. Y esa línea, weón, la pasaron demasiadas, muchísimas veces. Ah, pero ya un punto donde estaban Sims, gonorrea, ¿sí me entiende? Sims, parce, que ustedes ya hasta por un puto Uber. Y yo dije, gonorrea, yo no quiero que mi comunidad está llena de Sims, pero yo no quiero eso, weón. Entonces, cuando yo estaba en ese streaming, yo me destapé. Y yo creo que yo dije algo que no tenía que haber dicho, que fue decir, hey, es que cuando yo quiero que me chipeen con una persona que sea a mi nivel, ¿cierto? Que eso fue lo que a la gente le dolió. Y si usted lo escucha así, suena cruel, gonorrea, porque es cruel. Pero si usted se pone a pensar, es la realidad, gonorrea. Usted no quiere que no lo chipeen usted con alguien. Primero, yo tengo novia, bueno, entonces me van a chipear con alguien, que me chipeen con alguien que yo diga, gonorrea, esa persona es una persona que me está trayendo algo, un beneficio. ¿Sí me entiende? Es la realidad. Al final, cuando me están chipeando, hasta yo teniendo novia, weón. Si me van a chipear, hágame algo, un chipeo de una cosa que usted diga, que chimba que me chipeen con esa persona, gonorrea, porque algo de beneficio trae, ¿sí me entiende? Por ejemplo, el chipeo que tuvo Spring con Nicky Nicole. Yo me imagino Spring en su casa parchadito, no. Ah, me están con Nicky Nicole de una. Y no es que alguien sea menor que otro, es que, brother, como así usted ha trabajado mucho, gonorrea, para que usted en algún momento se lo van a chipear, lo chipeen con alguien, por lo menos que usted le guste. No le guste, gonorrea, en el sentido de que usted me gusta a ella, sino que le guste, hey, es una vieja que usted le parece chimba en ese sentido, ¿sí me entiende? El caso es que, en mi opinión, a mí no me tiene que gustar un chipeo que le guste a ustedes, ¿sí me entiende? A mí no me tiene que gustar. Y la gente como que escoge mis relaciones, escoge quién me gusta y quién no, eso es un vicio que ustedes tienen. Entonces, en ese momento yo salí y dije la verdad, yo dije lo que sentía. Lo dije mal y lo dije feo, claro, yo dije, yo no quiero que me chipeen, y si quiero que me chipeen, quiero que sea con alguien que sea a mi nivel. Eso suena muy feo, gonorrea, pero yo creo que la gente entiende que si usted ha trabajado mucho, gonorrea, para estar en un punto arriba, usted también quiere un chipeo con alguien que esté muy arriba y es lo normal, aunque suene demasiado cruel, gonorrea, ¿sí me entiende? La cosa es que
a veces cuando se habla tan cruel, weón, es muy gonorrea, es muy gonorrea. Y yo sé que, pues, en parte Julieta también lo entiende. Yo estoy seguro que ella lo entiende, weón, porque a mí Julieta en privado me escribió muchas cosas, papi, porque a ella tampoco le gustaban muchas cosas que estaban pasando, weón. ¿Sí me entiende? A ella muchas cosas que estaban pasando no le gustaba. Ella me escribía y me decía, es que yo no controlo eso, ¿sí me entiende? Eso ya es algo que se me sale de las manos, porque hasta yo estoy seguro que hasta ella decía, uy, pa, qué estresantes. Se los juro, weón. Ella tiene que decir que eso ya está, papi, es que no hay una razón de ser. ¿Sí me entiende? No hay una razón de ser el por qué ese tipo de actitudes. Entonces, que Westcott ignora mucho a Julieta, ¿y por qué creen, weón? ¿Por qué creen? No se cree que yo voy a coger y voy a ignorar a una persona así de la nada. No, papi, ya llegaron a un punto donde, como le digo, uno le da saco, o sea, con más acercarse y hablar y que la gente. Pero, ¿sabes qué? Yo hablé con Julieta una sola vez. Y así, y fue en la discoteca, en mi discoteca. Con ese clip tuve. Con ese clip tuve. ¿Sí me entiende? Con ese clip tuve. Una sola vez. Y yo no puedo creerlo, bro. La verdad. ¿Qué hacemos con estos splinters? Parce, yo no sé. Yo no sé, realmente. Yo no sé, porque como les digo, esos son. Vea, usted no sabe nosotros cómo estamos. Usted no sabe nosotros cómo estamos, porque nosotros habíamos acabado de dejar todo agendado para que todo el mundo estuviera bien. Cuando la gente estaba tirando mierda por eso del Uber, socio, yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer. Yo decía, no, no quiero, weón. Parce, yo creo que se van a ir cuando vean Minecraft. Yo siento que obviamente el que le cae bien, el que le gusta Julieta, el que tan, puede ir a verla, puede ir a apoyarla, weón, puede quedarse allá, puede hacerlo bien, es que puede hacerlo real. Pero pero usted puede decir lo que sea de mí, gonorrea. Usted puede inventar, usted puede decir, pero yo hace mucho, gonorrea, me puse en una posición donde claro, que yo me doy un valor, pa. Y usted puede decirme lo que quiera, y usted puede, pero se lo juro por mi vida que yo no voy a hacer lo que usted piensa que me voy a acostar con cualquier mujer o yo no voy a hacer eso, socio. Yo lo único que quería era pasar buenos ratos, pasar buenos momentos y conocerlas, pa. Yo sí quería conocer a Mente, yo sí quería conocer a Julieta, yo sí quería conocerlas como conocí a Lonche, como pude compartir con Alana. Yo sí quería, weón, yo quería compartir, pero se le puede preguntar a Lonche, a Alana, yo cómo hablaba, lo que yo decía, socio, es que a mí me da cosa, weón, hablarles hasta en privado, gonorrea, porque la gente no deja, weón. Bro, Julieta tiene el doble de followers en Instagram que Valka. Papi, pero es que yo no busco a una persona por los seguidores que tenga, porque yo ya tengo muchos seguidores. Le voy a explicar a usted qué es lo que yo estoy diciendo. Cuando yo busco a mi pareja, yo no busco a mi pareja si tiene 1.000.000, 100.000, 50.000 seguidores. Yo busco a mi pareja por la persona que sea conmigo. Y si es una buena persona conmigo, así me enamoro. Yo estoy hablando en cuanto a chipeo. Estoy diciendo, si a mí me van a chipear, que sea alguien que tenga número. Chipear, que es un chipeo, algo que no se va a dar. Una mierda que la gente dice, se conecta con este. Bueno, si me van a chipear, conécteme con alguien que esté. Así, esa es mi vuelta. Usted está en una película tan hijueputa que todavía me sigue relacionando como si yo quisiera una relación socio. Yo no estoy en eso ahorita. ¿Sí me entiende? No estoy en eso, pa. Y estaba en un muy chimba. Bueno, ¿sabe qué? Ya estaba en un muy re chimba. Que ustedes no saben lo que hubieran disfrutado si la gente rata se hubiera controlado. Se lo juro. Hubiéramos hecho un hot tub ahí, hubiéramos hecho un jacuzzi bien chimba, hubiéramos puesto música, hubiéramos parchado, hubiéramos reído, hubiera buen ambiente con Orrea. Pero es que no se puede, weón. Así no se puede, socio, pero de ninguna manera, se lo juro, no se puede. Muy difícil, muy difícil. Pero, mm, claro que la gente sin conocer, bro. Es que esta mujer es 10.000 veces mejor que esta. Y es como que, papi, pero usted no conoce ni a esta ni a la otra. Y ya, es literal. Usted no conoce a alguien por detrás de una computadora, socio. Usted no sabe cuáles son las intenciones de cada persona. No lo digo por malas o buenas intenciones. Lo digo porque usted me está chipeando con alguien que siquiera yo conozco, weón. ¿Cómo así? Es la realidad, weón. Eso requiere un tiempo previo antes de cualquier tipo de situación, cucho. Uno que está acostumbrado weón, a tantas cosas malas en la vida, uno ya no se regala por ahí así como si nada, weón. Uno tiene cuidado. Uno dice, uy, de pronto usted que tiene 13 años se desespera con no controla su pene. Pero, socio. No sé, yo siento que es tanto mi derecho. Yo pido perdón si en algún momento las por debajeadas se sintieron mal gonorrea, ¿sí me entiende? ¿Por qué? Porque yo dije, hey, quiero un chipeo con una persona que sea a mi nivel y siento que de pronto se sintieron por debajeadas de alguna u otra manera, weón. Al final era algo que yo estaba pensando, no voy a decir, hey, no lo dije sin culpa, es algo que yo siempre he dicho, si a mí me van a chipear, chipearme con una Shakira, lo dije como por ejemplo, ¿sí me entiende? La gente me está tirando, dice que se está comparando con Shakira en serio, y es como que lo tiene como un ejemplo, como que por broma, ¿sí me entiende? Entonces, el por eso de por qué yo actúo de esa manera. También, bueno, aparte de eso, yo siento que una cosa no tiene que ver con la otra, ¿sí me entiende? Entonces, yo soy capaz completamente, tranquilamente, de volver a entrar al Minecraft y chimbear y tener mi boda con Julieta y toda la vuelta. Pero yo creo que muchas cosas se dañaron, huevón, la verdad. Yo creo que muchas cosas se dañaron, bro, pero yo creo que, o sea, la energía con Julieta es bien, ¿sí me entiende? Está bien, porque ella piensa muy parecido a lo, o sea, ella sabe que a mí no me gusta. Ella lo sabe, o sea, ella entiende y tiene claro que a mí no me gusta este chipeo. Ella tiene claro que a mí me ha estresado mucho eso, que me ha traído mucho estrés, huevón. Entonces, sí, ¿sabes? Sí, papi, es que son ratas socios. O sea, yo estoy aquí, marica, estoy en un evento, organizando un evento, estoy organizando un HPC, es una de las semanas más difíciles de mi vida. Y esos maricas diciendo, oye, ¿dónde dejaste a Julieta? Hey, Julieta, ¿por qué tuvo que coger Uber? Y yo, entonces, mi novia, qué bueno que yo tengo que estar pendiente de todo el mundo. La realidad, pa, y a la gente le duele. La gente le duele que no hable la verdad, weón, porque estos son unos hijueputas sims, papi, ¿quién se lo aguanta? A ver, esa es la cagada puta vida que chimbean por cosas ajenas, solo disfruten del entretenimiento que se brinda. Vea, pa, se lo juro, que todo hubiera sido diferente si no hubieran estado tan intensos. Todo, papi, vea. No, marica, yo les digo que si hubieran hecho unos streams muy chimbas, de todo corazón, muy chimbas, y si hubieran hecho cosas muy chimbas, y en un futuro, con si usted quiere hacer algo, en vez de cagarlo, weón, deje que todo fluya, weón, que ahí funcionan más las cosas. En la realidad sí funcionan más las cosas, weón, dejando que todo fluya, que todo pase. Bueno, aparte, bueno, ustedes saben cómo me pongo yo, cuando yo tomo, que yo me pongo muy intenso, bro, por eso yo casi no tomo, weón, yo me pongo muy raro. Ayer en el Chupi yo creo que estuvo bien, yo creo que parchamos bien. Hay algo que yo tengo, que yo creo que todo el mundo lo nota, y es que yo tengo mucha confianza con todo el mundo, con Orrea. Y yo a mi comunidad le tengo que decir explícitamente, yo creo que ustedes entienden, weón, que cuando yo estoy en un Chupi stream, yo soy yo, ¿sí me entiende? Yo me siento yo, por ejemplo, hay varios clips que están rondando por ahí, yo diciendo que yo he sido infiel amando. Y yo, no sé si habían visto que yo me tiraba con Darío como para atrás a la mierda. Nosotros estábamos planeando cómo hacer enojar a Farina, ¿sí me entiende? Nosotros, papi, yo me sentía como si no estuviera en stream. Entonces yo en ese momento no sabía que si yo salía y decía eso, la gente no iba a entender el contexto de nada y me iba a partir el culo. Pero nosotros desde hace rato estamos diciendo cosas para que Farina se enojara, como para ver qué decía. Y esos clips se van por ahí, weón. Papi, qué puta, yo como, o sea, la gente estúpida que va a decir, sí, yo se lo meto a alguien y sigo amando. Ya para ver cómo iba a estallar. Y eso se va y la gente nunca entiende el por qué, ¿sí me entiende? Literal, bro. Y yo creo que a mí me pasa mucho eso en el streaming, que a mí se me olvida que estoy en directo y hago muchas cosas y bueno, les tengo que, bueno, les pido perdón por muchas cosas que yo digo en streaming, pero yo creo que ustedes entienden con honra que yo siento total confianza en esos momentos, weón. Yo siento total confianza de poder ser yo, de poder estar tranquilo. Lo mismo, si ustedes vieron que no le di la palabra a Julieta, eso es por lo mismo que les digo, weón, porque yo ya estaba podrido de eso, ya estaba podrido. ¿Usted cuida su boca? Yo creo que no, weón. Papi, yo creo que no, pero porque, como le digo, vea,
yo veo a alguien que me critica y dice, pues, ¿cómo va a decir eso, papi? Soy borracho y en un punto directo, me vas a decir que borracho, tú me vas a decir, a mí me da rabia la gente, weón, de verdad. Es como todo el mundo creyéndose perfecto, papi. Y es como socio, aquí todo el mundo está borracho. Usted borracho llama a su vez, usted borracho escribe, usted borracho dice cosas, usted borracho hace cosas que uno no quiere hacer, pa. Entonces, cuando lo ve a alguien en vivo, lo primero que hacen es juzgarlo. Y es como que, socio, eso lo hace todo el mundo con Yo, porque cuando hago un streaming, me gusta hacer yo con no limitame. Y si me quiere salir algo del culo, lo digo. Si me quiero sentir agrandado, me agrando. Si quiero decir eso, y así, pero Lonche viene ahorita. Vean, ¿saben qué persona me cayó muy bien y que extrañé muchísimo? Seguro la extrañé y todo. A Fairly. Yo, por ejemplo, ¿saben que yo con Fairly puedo compartir, puede estar bien? Pero, o sea, imagínense la diferencia de la gente gonorrea simplemente cuando no chimbea, parce. ¿Sí me entiende? Ella llegó gonorrea, yo quería que se quedara, yo le dije, quédese. Yo quería que se quedara porque yo quería hacer un montón de cosas con ella gonorrea. ¿Sí me entiendes? Es que cuando viene alguien, a mí me gusta, bro, pregúntenle a Lonche, pa. Yo a Lonche le digo, venga en la mañana, lleguen en la noche, lleguen en la tarde, vengamos para allá, venga para acá. ¿Por qué, bueno? Porque siento que la energía está ahí, porque siento que puedo hacer cosas. Papi, eso es algo gonorrea que es, de verdad, que ustedes están diciendo cosas que no están pasando. Papi, eso da mucha rabia. Eso da mucha rabia, weón. De seguro que eso ya se culió a Julieta fuera de cámara, si no es como que, qué pereza. De verdad, weón, qué pereza gonorrea. Entonces, yo prefiero evitar cualquier tipo de cosas. Por eso, o sea, desde mi punto de vista, yo sé que muchas ratas se van a sentir decepcionadas. Muchas ratas se van a sentir tristes. Muchas ratas van a decir, gonorrea, se me acabó mi queso. Pero si usted, weón, es una rata y quiere seguir siendo rata grande, vaya chipela con otro hombre. Pero hay personas que tienen sus límites, o, ¿sí me entiende? O bueno, si usted quiere, me puede seguir chipeando. Yo solo estoy diciendo que a mí no me gusta, ¿sí me entiende? Solo a mí no me gusta ese chipeo. No me gusta porque siento que trajo mucha rata. Y en vez de traer algo que me daba risa como antes, ahorita me da fastidio. Ya llega un momento de fastidio, weón. A mí me decían, hijo de puta, güey, ¿usted para qué pone a invitar viejas gonorrea? Y yo dije, uy, gonorrea, parce, hijo de puta, complique, socio. Uy, no, papi, gente criticando, y es que yo no puedo creer que vos le haya puesto a Julieta en un hotel donde haya 3 camas. Parce, ya sabe que yo veo esos comentarios y estos manillos y estas maricas, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa, weón? Pero, o sea, nada, lo que nosotros hacemos lo hacen los demás, nadie. Nadie nunca, weón, te pone hotel, te pone casa, te pone seteo, nadie, eso le toca a uno por su cuenta, weón, es la realidad. Con todo respeto, pues, para la velada. Usted va a la velada, weón, y todo el mundo es por su cuenta. Todo el mundo tirado en la calle, para, le digo, me ha tocado con carros, esperar carros de 40 minutos porque no pasa un solo carro. Buscando hotel a la 1 de la mañana, es así, en todos. Nosotros aquí se lo damos todo, mientras estaba en nuestro alcance, para nosotros hicimos todo lo posible, para, ¿sí me entiende? Entonces no venga, y no está en obligación, es que la real hay que hacerlo como lo hace Ibai. Usted tiene que hacer eso, usted tiene que decir, venir a mi evento cada uno por su cuenta. Yo, porque estoy agradecido, vuelvo y repito, estoy muy agradecido porque a mis eventos no viene gente de otras partes y que estén acá, pues, bueno, me ayuda mucho. ¿Sí me entienden? Entonces por eso lo hacía de esa manera. Pero la gente vio como una obligación. Las personas veían como una obligación, veían como que yo tenía que estar obligado en la necesidad, bro, de ayudar y lo ponían en unas posiciones muy gonorreas. El caso es que, bueno.